Cuando Alejandro cruzó la entrada principal de la gala con Valeria del brazo, el murmullo no fue inmediato. Primero fue un silencio extraño, denso, como si el aire hubiera olvidado cómo moverse. Luego, uno a uno, los susurros despertaron, se multiplicaron y recorrieron el salón como un incendio silencioso. No era su esposa. Nadie necesitaba confirmarlo. En un evento donde cada gesto era observado, cada acompañante analizado, el error, o la provocación, era demasiado evidente para pasar desapercibido. Alejandro sonreía. No una sonrisa nerviosa, sino esa sonrisa entrenada de hombre poderoso que cree tener el control de la narrativa. Su smoking estaba perfectamente ajustado, su postura firme, su mano segura sobre la cintura de Valeria. Ella, envuelta en un vestido rojo que parecía diseñado para provocar miradas, caminaba con la cabeza en alto, saboreando cada segundo. Aquella noche, pensaba, era su coronación. Las luces de los candelabros iluminaban el mármol del salón, las copas de cristal tintineaban suavemente, y la orquesta tocaba una melodía elegante que contrastaba con la tensión invisible que empezaba a crecer. Algunas personas fingían no mirar, otras observaban sin pudor. Los teléfonos vibraban discretamente bajo las mesas. El escándalo ya estaba naciendo. «Relájate», susurró Valeria, inclinándose hacia Alejandro. «Todos nos miran porque somos la pareja más interesante de la noche». Alejandro asintió, aunque una punzada incómoda le atravesó el pecho. No era culpa, era algo más difícil de nombrar. Un presentimiento. Había imaginado esta escena muchas veces, pero nunca con ese peso extraño en los hombros, como si algo estuviera fuera de lugar. Mientras avanzaban, saludó a conocidos, estrechó manos, recibió felicitaciones. Nadie mencionó a Isabela. Nadie se atrevía. Su esposa era una ausencia demasiado presente. Durante años, Isabela había sido el rostro perfecto a su lado, elegante, discreta, inteligente. La mujer que sabía cuándo hablar y cuándo callar. La que sostenía la imagen impecable de su matrimonio ante la sociedad. Y ahora no estaba allí. O al menos eso creía. Valeria, en cambio, brillaba con una mezcla de triunfo y desafío. Observaba a las esposas de otros hombres con una sonrisa contenida, sabiendo que muchas la juzgaban, pero también sabiendo que algunas la envidiaban. Para ella, esa noche no era solo una gala. Era una declaración. Después de esto, murmuró, ya no habrá vuelta atrás. Alejandro no respondió. Levantó su copa, bebió un sorbo, y por un momento se convenció de que tenía razón. Que lo viejo estaba terminado. Que la ausencia de Isabela era una señal de rendición. Que ella, finalmente, había aceptado quedarse en las sombras. Entonces, las puertas del salón se abrieron. No fue un golpe ni un ruido fuerte. Fue un sonido suave, casi educado. Pero bastó. El murmullo se quebró. Las conversaciones se interrumpieron a medias. Los músicos bajaron ligeramente el volumen, sin saber por qué. Los fotógrafos giraron sus cámaras como si alguien invisible les hubiera dado una orden. Isabela entró. No llevaba un vestido escandaloso ni un peinado exagerado. Su elegancia no gritaba, imponía. Un vestido negro de líneas simples caía perfectamente sobre su figura. Su cabello estaba recogido con naturalidad. No necesitaba joyas llamativas. Su presencia bastaba. Alejandro sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Por un segundo, el salón desapareció. Solo existían ella y ese espacio invisible que siempre había entre ambos. No puede ser, pensó. No ahora. Valeria tardó unos segundos más en darse cuenta. Cuando lo hizo, su sonrisa se congeló. Sus dedos se aferraron al brazo de Alejandro con fuerza, como si temiera que él se soltara. Isabela avanzó con paso firme, sin prisa, como si cada segundo estuviera calculado. No buscó a Alejandro con la mirada. No miró a Valeria. Observó el salón, a los invitados, a las luces, como si fuera la anfitriona invisible de aquella noche. Los susurros regresaron, más intensos. Algunos invitados se enderezaron en sus asientos. Otros fingieron revisar sus copas. Todos miraban. Alejandro tragó saliva. La conocía demasiado bien. Isabela nunca hacía nada sin un propósito. Y esa calma no era casual. ¿Qué hace aquí?, susurró Valeria con la voz tensa. Pensé que no vendría. Alejandro no contestó, porque en ese momento entendió algo que lo inquietó más que cualquier reproche. Isabela no había venido a reclamar. Había venido a otra cosa. Y no sabía a qué.
Isabela se detuvo a saludar a algunas personas influyentes, intercambió sonrisas, palabras breves. Todos parecían sorprendidos, incluso aliviados de verla, como si su presencia restaurara un orden que había sido alterado minutos antes. Alejandro sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba perdiendo el control de la historia. Cuando Isabela pasó cerca, sus miradas se cruzaron. Solo un instante, pero fue suficiente. En los ojos de ella no había rabia ni tristeza. Había determinación, y algo más peligroso, claridad. Ella sonrió levemente, no una sonrisa amable, sino una sonrisa que decía: sé exactamente dónde estoy y por qué. Alejandro apartó la vista. Valeria respiraba rápido, incómoda bajo las miradas que ahora ya no la celebraban. El centro de atención había cambiado sin que nadie lo anunciara. Isabela continuó caminando y con cada paso, la sensación de triunfo de Valeria se desmoronaba. La gala seguía, la música volvía poco a poco, pero nada era igual. Algo se había activado, algo que no podía detenerse. Alejandro lo supo entonces con una certeza que le heló la sangre. Aquella noche, que él había creído el inicio de una nueva vida, estaba a punto de convertirse en el principio de su caída. El silencio no se rompió de inmediato después de la entrada de Isabela, se transformó. Se volvió más denso, más atento, como si cada invitado contuviera la respiración esperando el siguiente movimiento. Alejandro intentó concentrarse en la conversación frente a él, pero las palabras le pasaban por encima sin sentido. Su atención estaba anclada en un solo punto del salón, allí donde Isabela avanzaba con esa serenidad que siempre había sido su mayor fortaleza, y ahora su mayor amenaza. Valeria fue la primera en reaccionar, forzando una risa suave, demasiado calculada. Se inclinó hacia Alejandro como si nada hubiera ocurrido, como si no acabaran de irrumpir en su escenario. «Mírala», murmuró con desprecio contenido. «Vino a hacer un show. No le dé importancia». Pero Alejandro sabía que Isabela no era de hacer shows. Jamás lo había sido. Su poder residía en lo que no decía, en lo que dejaba flotando en el aire hasta que los demás no podían ignorarlo. Esa noche, ese poder se sentía amplificado por la tensión colectiva. Isabela se movía entre los invitados como si leyera un mapa invisible. Saludaba a algunos con cordialidad, a otros con una leve inclinación de cabeza. Cada gesto era preciso, cada pausa intencional. Varias miradas se volvían hacia Alejandro y Valeria, luego regresaban a ella como si el público estuviera presenciando una obra cuyo clímax aún no llegaba. Alejandro levantó su copa, pero la dejó sobre la mesa sin beber. Tenía la garganta seca. Sentía esa incomodidad profunda que aparece cuando uno se da cuenta de que ha subestimado a alguien. Durante meses había pensado que Isabela se limitaría a desaparecer con dignidad, a proteger su imagen como siempre. Nunca imaginó que aparecería allí, en ese escenario público, sin un solo rastro de desesperación. Valeria, en cambio, empezaba a perder la compostura. Ajustó su vestido, observó a su alrededor y notó algo que la inquietó más que la presencia de Isabela: ya no era el centro. Algunas sonrisas antes dirigidas a ella ahora se desvanecían con rapidez. Los fotógrafos que minutos atrás la rodeaban habían girado sus lentes hacia otra dirección. Alejandro, susurró, apretando los dientes, haz algo. Él la miró pero no supo qué responder. ¿Qué podía hacer? Levantarse y confrontar a Isabela sería admitir nerviosismo. Ignorarla parecía imposible. Cada movimiento de ella era observado, analizado, comentado en voz baja. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Isabela se detuvo cerca del escenario. El presentador, que estaba a punto de anunciar el siguiente segmento de la gala, dudó al verla tan cerca. Ella le sonrió con amabilidad, se inclinó y le dijo algo al oído. El hombre frunció el ceño, sorprendido, pero asintió. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. ¿Qué está haciendo?, pensó. ¿Qué planea? Isabela subió al escenario con paso firme. No pidió atención, no levantó la voz, simplemente tomó el micrófono cuando el presentador se lo ofreció, y el salón, como si obedeciera una orden silenciosa, quedó en calma. Buenas noches, dijo Isabela con una voz clara y tranquila. Sé que este no era el momento esperado para escucharme, pero prometo no robarles mucho tiempo. Alejandro sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Valeria se quedó inmóvil con los ojos fijos en el escenario.
Esta gala celebra la excelencia, la verdad y las apariencias bien construidas, continuó Isabela con una leve sonrisa. Durante años yo también creí en una imagen perfecta. Creí que algunas historias debían mantenerse intactas para no incomodar. Un silencio pesado se extendió por el salón. Nadie se movía. Nadie respiraba demasiado fuerte. Isabela hizo una pausa dejando que sus palabras se asentaran. Pero hoy entendí algo importante, dijo, cuando la verdad se esconde demasiado tiempo, termina reclamando su lugar. Y suele hacerlo en el momento menos conveniente. Alejandro apretó los puños. Quiso levantarse, detenerla, decir algo. Pero sus piernas no respondieron. Sentía que cada palabra de Isabela estaba dirigida a él, aunque jamás lo mencionara. Valeria negó levemente con la cabeza. No puede hacer esto, susurró. No se atreverá. Isabela bajó la mirada un instante como si reflexionara y luego sonrió de nuevo. No estoy aquí para acusar a nadie, añadió. Solo para recordar que cada elección tiene consecuencias, incluso las que creemos ocultas. Devolvió el micrófono al presentador con elegancia y bajó del escenario sin esperar aplausos. Pero los aplausos llegaron igual, primero tímidos, luego más firmes, impulsados por esa mezcla incómoda de admiración y curiosidad. Alejandro sintió como la sala se inclinaba en contra suya. No había nombres, no había gritos, no había escándalo explícito, y, sin embargo, todo el mundo entendía. La duda había sido sembrada con precisión quirúrgica. Isabela regresó a su lugar entre los invitados, serena, como si acabara de cumplir un trámite inevitable. Algunos se acercaron a saludarla. Otros la observaban con respeto renovado. Valeria soltó el brazo de Alejandro lentamente como si de pronto comprendiera algo que se negaba a aceptar. ¿Qué sabe ella?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Qué es lo que va a hacer? Alejandro no respondió. Por primera vez desde que había decidido llevar a su amante a aquella gala, sintió miedo. No por el escándalo inmediato, sino por lo que aún no había ocurrido. Mientras la música retomaba su curso y la gala intentaba recuperar la normalidad, una certeza se instaló en su mente, fría y contundente: Isabela aún no había terminado. Y cuando lo hiciera, nada de lo que él había construido permanecería intacto. Nadie anunció el momento exacto en que todo comenzó a derrumbarse, pero Alejandro lo sintió en el cuerpo, como una grieta que se abre sin hacer ruido. La gala continuaba, risas medidas, copas que se llenaban, música elegante intentando imponer normalidad. Sin embargo, algo invisible se había roto. La gente ya no escuchaba a la orquesta, escuchaba la tensión. Y todos esperaban lo mismo, aunque no supieran nombrarlo: el final. Alejandro intentó recomponerse. Enderezó los hombros, ajustó el nudo de su corbata y forzó una conversación con un empresario cercano. Habló de cifras, de proyectos, de futuras alianzas. Palabras vacías. Cada pocos segundos su mirada regresaba, casi contra su voluntad, al lugar donde Isabela estaba sentada, rodeada ahora de personas que la escuchaban con atención genuina. No estaba explicando nada. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era un mensaje. Valeria permanecía rígida a su lado. Ya no sonreía. El vestido rojo que antes parecía un trofeo ahora se sentía como una señal de advertencia demasiado visible. Notaba las miradas, algunas curiosas, otras abiertamente críticas. Comprendió con una claridad amarga que no estaban mirándola como a la mujer deseada, sino como a la pieza incómoda de un rompecabezas que empezaba a revelar su imagen completa. «Esto se nos está yendo de las manos», murmuró ella casi sin mover los labios. «Dijiste que todo estaba bajo control». Alejandro abrió la boca para responder, pero en ese instante las luces del salón parpadearon. Fue breve, apenas perceptible, lo suficiente para llamar la atención. La música se detuvo de golpe. Un técnico caminó apresurado hacia el escenario. El presentador volvió a aparecer, confundido. «Disculpen», dijo, «parece que tenemos un pequeño ajuste técnico». Un murmullo inquieto recorrió la sala. Alejandro sintió un escalofrío. Isabela se levantó de su asiento con calma. No miró al escenario, miró directamente hacia él. Sus ojos no expresaban triunfo, sino resolución. Como quien ha esperado mucho tiempo para cerrar una puerta. Las pantallas gigantes que hasta entonces mostraban el logo elegante de la gala, se encendieron de nuevo. La primera imagen apareció sin sonido.
Una fotografía antigua, Alejandro e Isabela en una entrevista, sonriendo como la pareja perfecta. Luego otra, y otra. La gente inclinó la cabeza confundida. No entendían. Aún. Después, el cambio. La siguiente imagen mostraba un mensaje de texto. Fechas claras, palabras inequívocas. El nombre de Valeria no aparecía, pero no hacía falta. Siguieron correos electrónicos, reservas de hoteles, capturas de conversaciones. Todo presentado sin dramatismo, sin efectos exagerados. Simplemente la verdad, ordenada con precisión quirúrgica. Un murmullo ensordecedor estalló en el salón. Es real, Dios mío, no puede ser. Valeria dio un paso atrás. Su respiración se volvió errática. Alejandro, susurró, dime que no es lo que parece. Alejandro no podía moverse, no podía hablar, veía su vida desfilar frente a todos sin posibilidad de editarla, sin control. La imagen impecable que había construido durante años se desmoronaba segundo a segundo. Las pantallas mostraron una última diapositiva. No era una prueba más. Era una frase simple, elegante, imposible de ignorar, la verdad no grita. Espera. El silencio que siguió fue brutal. Isabela caminó hacia el centro del salón. No necesitaba un micrófono. Todos la observaban. Incluso quienes minutos antes evitaban mirar ahora no podían apartar los ojos de ella. Alejandro sintió una presión en el pecho, una mezcla de vergüenza, incredulidad y una culpa que ya no podía esconderse. No fue necesario decir nombres, dijo Isabela con voz firme. Quien se reconoce en la verdad no necesita señalamiento. Algunas personas bajaron la mirada. Otras asintieron, lentamente. El mensaje era claro, no se trataba solo de Alejandro. Se trataba de una cultura de mentiras elegantes, de traiciones escondidas bajo alfombras costosas. Valeria comenzó a llorar en silencio. No por amor, por humillación. Comprendió, demasiado tarde, que nunca había sido la protagonista de la historia, solo una herramienta. Un escape, una ilusión que ahora ardía bajo las luces. ¿Por qué hiciste esto?, le susurró a Alejandro con la voz rota. Dijiste que la habías superado. Alejandro cerró los ojos. No tenía respuesta, porque en el fondo siempre supo que Isabela no era alguien que pudiera superarse. Ella no reaccionaba, observaba. No atacaba, esperaba. Isabela se acercó a ellos. El ruido del salón parecía distante, como si el mundo se hubiera reducido a ese pequeño espacio entre los tres. Valeria levantó la vista temblando. Alejandro no se atrevió a mirarla a los ojos. No vine a vengarme, dijo Isabela en voz baja. Vine a liberarme. Miró a Valeria con una serenidad que dolía más que cualquier reproche. No te odio, añadió. Pero tampoco te debo nada. Luego se volvió hacia Alejandro. Por primera vez esa noche, habló solo para él. Creíste que el silencio era debilidad. Creíste que la dignidad era resignación. Te equivocaste. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Quiso decir su nombre, pedirle que hablara en privado, que detuviera aquello. Pero ya era tarde. El telón había caído. Isabela dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. A su paso, algunos invitados se levantaron discretamente. No fue una ovación ruidosa. Fue algo más poderoso, respeto. Cuando las puertas se cerraron tras ella, la gala quedó irreparablemente herida. Las conversaciones se reanudaron, sí, pero nada volvió a ser igual. Alejandro quedó solo, rodeado de gente que ahora lo observaba con una mezcla de juicio y decepción. Valeria se alejó sin decir una palabra, consciente de que su historia con él había terminado antes incluso de empezar. Horas después, cuando las luces se apagaron y el salón quedó vacío, Alejandro permanecía sentado, inmóvil. El eco de la frase aún resonaba en su mente, la verdad no grita. Espera. Esa noche, él llevó a su amante a la gala creyendo que controlaba el final. Pero fue su esposa quien escribió la última escena. Sin escándalos, sin súplicas, solo con la verdad, y una salida impecable.